Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Hace tiempo que no hablamos aquí en Abismo de contactos con el más allá o contactos con seres que al menos nosotros desconocemos. Les voy a contar una pequeña historia real que ahora vamos a debatir, porque muy cerquita de este plató, en Zaragoza, a escasos kilómetros, hay una localidad que yo conozco y llamo el viejo y el pequeño Belchite. Todos conocemos Belchite. Todos hemos visto sus ruinas, sus casas desoladas, y aquellas grabaciones tan famosas, ¿no?, que se recogieron esos viajes en el tiempo, que parecía que en mitad de esa batalla de la guerra civil, que los muros de esa iglesia nos quisiesen recordar los desastres de la guerra, como dijo el genial Goya. Bueno, pues en este pequeño pueblo, este pequeño Belchite, cerquita también de Belchite, nos encontramos un cerro y en lo alto una gran torre. Hay parte de un castillo medieval. Y aparecen las casas todavía derruidas. Algunas conservan la fachada, las zonas de la antigua plaza, la antigua zona donde se encontraba el pozo, y tiene una forma de media luna. Es muy curioso esto. Y a muy pocos metros, un poblado de épocas anteriores a la nuestra. Claro, esto se conoce como Rodén. Hay veces que sí que he hablado, he dado pequeñas pinceladas sobre esta localidad. Está el Rodén Nuevo, que es un pueblo que está a las faldas de esta antigua construcción, y el Rodén Viejo, que es el Rodén destruido, que es el Rodén por donde pasó la guerra civil y quedó completamente desolado. Aquellos que venían desde Quinto avanzaron por Rodén y ya lanzaron directamente hacia Belchite. Bueno, pues allí los desastres de la guerra ocurrieron. Miles de muertos. Claro, fue completamente devastado. Bueno, pues hay un pasaje que a mí me impactó muchísimo, y es que una persona conocida para diferentes miembros del equipo nuestro de Abismo tuvo un contacto con un ser de otro mundo. Tuvo un contacto en una noche con una figura alargada, casi gigante, y que parece que había una serie de luminarias que se acercaban hacia él. Bueno, pues resulta que es que en Aragón hemos tenido muchos casos de contactos con el más allá, o contactos al menos con seres desconocidos. E incluso en los propios dormitorios, podemos hablar también de esos visitantes de dormitorio. Pero bueno, estamos esta noche con el principal experto e investigador de estos casos en Aragón, por ende también de muchos de ellos en España. Así que prepárense, que comenzamos con una particular nave, un viaje hacia otros mundos, porque comienza Abismo. Muy buenas noches desde este búnker de Aragón Radio, la Corporación Aragonesa Radio y Televisión. Bueno, pues aquí tenemos esta especie de plató real dentro de una zona bunkerizada, y hoy retomamos de nuevo esa fenomenología desconocida para poder hablar de los temas que están tan cerca de esta mesa y de este micro. Silvia Ladrero, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy evidentemente contamos con el mayor experto que podemos tener en esta mesa, pero bueno, vamos a intentar aportar nosotros también nuestros datos, porque como ya saben, hemos hablado de algunos de estos casos en Aragón, sobre todo el expediente Bárdenas a finales de los años 70. Y bueno, pues vamos a descubrir que han seguido ocurriendo todos estos avistamientos o encuentros durante estas décadas. Bueno, yo he estado con él, sobre todo en esta zona de Rodén. Hemos recorrido diferentes ubicaciones. Pero yo en Rodén he tenido varias experiencias y dos de ellas no fueron nada agradables. Tuve incluso que suspender una grabación en mitad de la noche, dos grabaciones. Una en directo con un programa casi gemelo como era Milenio Live, y otra que tuvimos también grabando para Cuarto Milenio. Hubo que suspenderlas. Claro, son zonas también muy ventosas donde empezaron también a caer diferentes objetos, pues desde las pocas paredes que quedan en la localidad. Así que un buen amigo hoy se acerca de nuevo a Abismo. Hacía tiempo que no se asomaba por aquí.
Profesor Carlos Bogdanich, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, cariño. Pues mira, muy entusiasmado porque es un tema muy interesante y que además tiene no solo una profundidad histórica en la humanidad, sino también en Aragón, que casos se han dado muchos y hoy yo creo que podemos hablar de algunos poco conocidos, pero que tienen una importancia vital no solo por el hecho del fenómeno en sí, sino por la repercusión que tuvo o que tuvieron estos casos sobre las personas. Porque también hablaremos, si es posible, si nos da tiempo, sobre el peligro que tiene el contactismo. Es decir, lo que hay más allá de lo que es simplemente un fenómeno observado por unos testigos ante un caso paranormal. Pero es que luego hay una trastienda mucho más complicada, que es la intervención en la vida de esas personas, hasta qué punto puede cambiar totalmente la vida de la persona, inclusive llevar a la muerte, como un caso que tenemos estudiado hace ya bastantes años. Mira, Carlos, para preparar el programa me había enviado una serie de fotografías desconocidas completamente para mí y me han sorprendido porque conozco las ubicaciones perfectamente. Claro, no relacionadas con el tema, la fenomenología ovni. Una de ellas en mi ermita y santuario fetiche como es Orante, ¿no? Que está ese enclave justo antes entre Jaca y Sabiñánigo. Podemos ampliar, aunque esto merece varios programas, no Orante en sí, pero bueno, es un lugar que ya con nuestro compañero Rafa Balaguer, cuando él fue a medirlo con esa forma del electromagnetismo terrestre, tiene una alteración tremenda, tremenda. O sea, una alteración que, como él dijo, estaríamos muy similar a Stonehenge o zonas sagradas que hay en el mundo. Bueno, pues ese lugar lo que permite es hacer incluso como una especie de viaje regresivo, es una especie de estado alterado de conciencia. ¿Explicación hay? No tiene por qué, pero claro, también tiene la ciencia esa explicación de esa alteración del elemento, de esa energía, esa electricidad que emana del centro de la Tierra, del núcleo, y bueno, pues a nosotros, las personas que sean ciertamente sensibles, pues les altera el estado mental y pueden tener pasajes diferentes. Yo he ido infinidad de ocasiones, más de 100, he llevado muchísima gente, y me han enseñado la fotografía de ese ovni allí arriba. Yo incluso vi una fotografía de un gran ojo oscuro en lo alto de esa ermita, tremendo. Y todo esto comienza también porque hace unos años iba a hacer yo un reportaje. Coincidimos, Carlos y yo, en Cuarto Milenio, y me dijo, bueno, ¿y estos días qué vas a hacer? Y digo, mira, me voy a la estación de Canfrán a grabar para Milenio Live. Me dice, a Canfrán, ¿qué vas a grabar? ¿Los fenómenos ovni? Digo, ¿qué fenómenos ovni? Digo, yo voy a grabar todo lo que ha pasado en la estación. Dice, no. Dice, a nosotros, a Heraldo de Aragón, nos escribieron y fuimos a investigar, y la cantidad de fenómenos que hay en esa frontera natural entre España y Francia, esa especie de axis mundi, donde están los grandes picos, que es justamente las fotografías que me has enviado. Una de ellas sí que la he identificado como el Pico Argualas, que ya es de esos primeros 3000 que aparecen en la zona del Pirineo. Pero claro, me dijiste, bueno, dices que eso es un clásico en la ufología española y que coincide además que es el centro de investigación también de la búsqueda de la materia oscura. O sea que, bueno, es una zona muy interesante, ¿eh? Sí, realmente yo cuando recibí también esas fotografías de unos grandes amigos a los cuales agradezco el hecho de aportarme esa información o esa documentación en este caso, me dejó maravillado porque sobre todo tú has visto y has reconocido no solamente el sitio, sino el hecho de que en esa zona también se están practicando investigaciones científicas de alto nivel y en profundidad. Sí. Es decir, 800 metros bajo tierra, bajo la roca. Exactamente, bajo la, ¿no? De alguna manera, como aquí, ¿no? Como aquí estamos. Sí. Aquí también hacemos experimentos de todo tipo de índole. Algunos salen bien, otros salen peor y otros ya ni te cuento. Bueno, mientras no se muevan los cimientos de los científicos estos que están en el Pirineo, todo va bien. Lo demás se puede arreglar, ¿no? Pero sí, la zona es realmente atractiva, no solamente por el paisaje, que es una maravilla, el Pirineo aragonés, pero sobre todo por el hecho del número de avistamientos que ha habido. Y esas documentaciones pues, son muy interesantes para dar fiabilidad a lo que es el hecho de la observación
con mucha seguridad de que uno puede estar viendo ese tipo de fenómenos o ese tipo de manifestación ovni en esas zonas en concreto, ¿no? Pero hay muchos sitios más donde se han manifestado este tipo de cuestiones, porque no recordemos, no podemos olvidar que aparentemente estos objetos voladores no identificados tienen una velocidad tremenda y pueden desplazarse de un punto del planeta a otro en milésimas de segundo. Por lo tanto, el hecho de que se vea con más asiduidad en la zona del Pirineo no quita que esos mismos aparatos puedan estar en pocos minutos en cualquier otra parte del planeta y sembrando o de alguna manera generando un poco más de intriga sobre lo que realmente son. Pues viajaremos pronto al Pirineo hoy, pero antes sí que me gustaría comenzar, ¿no?, por ese inicio, esa localidad de Rodén, que a ti yo creo que también te recuerda a ese gran Belchite, donde ves esa destrucción en sus muros. Era un gran desconocido. Pienso que somos un poco los adalides de sacar a la luz la historia de Rodén, porque a Rodén no iba nadie. Ahora sí que encontramos pues muchísima gente que acude a esa localidad pues a ver qué es lo que pasó, ya solamente desde el mundo del misterio o mundo simplemente de la... Hay amantes también del mundo de la destrucción arquitectónica, que es muy interesante y también es muy potente, y al final es el recuerdo de una batalla de su paso tan tremendo y tan fulminante. Tú además me enseñaste cuando estábamos allí, ¿no?, en Rodén, dice, fíjate esta forma de media luna, fíjate además la riqueza que había de aguas. Es una de las zonas más importantes también que hubo con paludismo. Bueno, Rodén, el viejo Rodén, ha estado marcado muchas veces por la tragedia. De verdad, encontramos hemeroteca muy potente donde ha habido muertes extrañas también, ha habido enfermedades. Y era una zona rara, ¿no?, casi como castigada o dirigida o predispuesta a esa desaparición poco a poco. Era una de las zonas más habitadas. Estamos hablando muy cerquita de Fuentes de Ebro. Bueno, realmente es una pedanía de Fuentes de Ebro, pero era una gran riqueza de tierras, de la zona también de pozo, de aguas. Y de pronto algo ocurre que va en declive absoluto. Bueno, pues tú me enseñaste esa forma de media luna, por eso he dicho que también había una población antigua, casi con más de 3.000 años de historia, es decir, son enclaves muy antiguos, por lo cual es muy importante esa zona. Pero tú ahí conoces una persona que ahí le cambió la vida. Sí, bien, para hacer una visión más concreta sobre el evento en sí, habría que comenzar por la siguiente relación de acontecimientos. Si bien cuando obtuvimos Cuarta Dimensión en el año 86, la psicofonía de Belchite, que fue un poco un boom a nivel de los fenómenos psicofónicos. Bueno, a nivel internacional. Y a nivel internacional, exactamente. Se publicó, dio la vuelta al mundo prácticamente. Sí. Bueno, prácticamente llegó a dar la vuelta al mundo esas grabaciones. Aún hoy en día tú sabes muy bien que hay muchísima gente. Belchite ahora es visitada entre 60 y 70.000 personas todos los años que van al mundo del misterio, ¿no? Aunque les cueste reconocer muchas veces el verdadero turismo de Belchite es el turismo de lo desconocido, es el turismo del misterio. Si no fuese si no fuese también por tus grabaciones, por todas esas investigaciones que se ha hecho, pues seguramente no habría ni el 80% de turismo. Pues lo siento. Pero que es la realidad. Y es la realidad. La realidad. En aquel año 86, realmente con esa psicofonía se puso a Belchite en el mapa. Es decir, es que simplemente recordando cómo era el Belchite nuevo en aquel entonces, cuando nosotros llegamos ahí, había, tú fíjate lo que sería que de repente llegas a un pueblito, Belchite del 86, donde en las calles había una lámpara cada 100 metros, una luz por la noche. Y entonces nosotros llegamos en pleno invierno con una niebla impresionante, es que además hace frío y un frío espantoso. Y ahí a 100 metros no veías absolutamente nada. Y toda una oscuridad total en el pueblo en el pueblo nuevo. Pues imagínate ya en el pueblo viejo, con todo lo que pasó ahí. Bueno, tú y yo hicimos con este programa el primer programa que se hizo dentro de la iglesia de Belchite en directo, que ahí fueron cientos y cientos de personas. Fíjate en aquel entonces. Y pusimos esa grabación el mismo día
no me acuerdo cuántos años después, serían 30 años después, y pusimos esa misma grabación. Exacto. Y Mismo día, misma hora, casi. En aquella época, la iglesia de San Martín aún tenía techo. ¿Ah, sí? Claro. Nosotros cuando hicimos la psicofonía, la iglesia todavía tenía techo. O sea, Eso que no lo fíjate sabía. si han pasado 2 años y lamentablemente el tiempo pues pasa factura, ¿no? Pero quería comentar esto, Nacho, hacer una introducción con esto, porque resulta que el fenómeno que me llegó a mis manos de Rodin nace a partir de un comentario que hice en un círculo de amigos cuando estábamos hablando del tema de la psicofonía de Belchite. Es decir, la historia viene de la siguiente manera. En una reunión que hacíamos de vez en cuando, distintos conocidos y amigos, entre algunos eran empresarios o son empresarios, otros abogados, médicos, cada uno con su mundo, ¿no? Y un día, pues comentando distintos temas, que era la motivación de las reuniones que hacíamos de vez en cuando para charlar de cosas y demás, pues salió la conversación sobre lo de Belchite en principio. Yo estaba explicando todo eso, ¿no? Y uno de estos amigos luego me cogió aparte y me dice, mira, ahora que me comentas todo eso, me gustaría comentarte algo que me ha pasado a mí hace años atrás. Esto ya hace tiempo atrás, pero que fijaros cómo son las cosas. Entonces me quedo con este amigo después de la reunión con todos y entonces me empieza a detallar la cuestión. Dice, mira, este es un fuerte empresario de Zaragoza, que de estas típicas personas que su trabajo es lo primero en todo. Cuadrado totalmente. No es de apellido alemán, pero casi. Bueno, mentalidad germánica. Mentalidad germánica, exactamente. Bueno, pues él me dice, mira, yo solía, como pasatiempo, como para quitarme un poco el estrés del trabajo y demás, de vez en cuando salir los fines de semana con mi cámara al hombro y recorrer sitios y hacer fotos. Y de repente, pues si un sitio que me gustaba, pues hacía la foto, etcétera, etcétera. Y un día llego a el pueblo de Rodin. Y en este pueblo de Rodin, pues veo las ruinas y entonces comienzo a meterme en los lugares, en este caso, donde está la antigua iglesia, que hay una plataforma a la entrada, una pequeña plataforma, una especie de placita pequeña, y se me pongo a hacer unas fotografías. Y de repente cuando estoy haciendo una fotografía de frente, enfrentando la entrada a la iglesia, sentí algo que me atraía detrás. Como sabes que muchas veces nos pasa que vamos por la calle y de repente te da la impresión de que alguien te está mirando. Entonces tú te giras, porque dices, siento como que está mirando. Una presencia, ¿no? Entonces se da la vuelta y en ese momento, al observar el cielo, ve un punto de luz en el cielo. Un día totalmente despejado, era, si no recuerdo mal que me dijo él, que era al mediodía o a primera hora de la mañana, no recuerdo en este momento, pero era un día totalmente despejado. Y ve en el cielo un punto de luz. Y de repente le llama la atención porque no coincidía ni con la luna, ni con nada en especial, ni el sol mucho menos, ¿no? Total, que ve ese punto de luz que comienza a agrandarse, como si de repente esa luz se fuese acercando hacia él. Cuando ve que esa luz comienza a acercarse hacia él, nota nuevamente la sensación de darse la vuelta porque siente algo detrás nuevamente como que le está observando. Se gira nuevamente, esto es todo comentario que me ha hecho él pormenorizadamente, se da la vuelta enfrentando nuevamente a la iglesia y entonces comienza a ver como una especie de nebulosa y de esa nebulosa comienza a observar como una especie de numerosos jinetes a caballo vienen hacia él. Es decir, la definición que me decía él era como un gran número de jinetes a caballo llegaban, los visualizaba él como que llegaban hacia él. Y estos con turbantes y con... ¿Que ese séquito era tipo nebulosa o era...? Lo de alrededor, me dice él. Y de repente comienza a ver con claridad esta manifestación que veía que se venía hacia él. Indudablemente estaba tan
paralizado ante lo que estaba observando, que no le dio ni tiempo ni ganas de levantar la cámara y sacar fotografía, porque es que no sabía si lo que estaba viendo era una ilusión o qué estaba ocurriendo ahí. Eso pasó, según él, durante varios segundos en los cuales esa visualización que tuvo desaparece y nuevamente se gira para ver el cielo y la luz había desaparecido también. Entonces me dice él, dice, mira, esto cuando me ocurrió, yo no sabía qué es lo que pasaba. Él me dice, sabes muy bien, en los niveles o en la situación social que vivo, si yo hubiese contado esto, a mí me hubiesen llamado loco al primer instante. Entonces, cuando vi que tú estabas comentando todo eso, me abro un poco a explicártelo porque no entiendo todavía qué es lo que ha pasado. Y dice, pero sí hay algo que me ha dejado en claro. Eso le había pasado ya hacía algunos años atrás. Nos remontamos al siglo pasado, finales del siglo pasado. Dice, pero claro, viendo las circunstancias en las que está viviendo hoy en día Europa, ante la invasión musulmana, es que yo lo que estaba viendo era eso. Ojo, O sea, para él fue una visión premonitoria. Una visión premonitoria, pero claro, si él lo hubiese contado en ese momento, claro, indudablemente, según a quién lo hubiesen tachado de decir, no, habrá sido un sueño, habrá sido una ilusión o lo que fuese. Pero de alguna manera, cogiendo el tema histórico, cogiendo el tema inclusive de situaciones históricas de Rodin, ahí se identificaron asuntos de la historia. Fíjate, hay un dato interesantísimo. Cuando en esa época, en esa primera intentona de irrupción de los musulmanes hacia Europa, y esto está constatado documentalmente, el punto de entrada de lo que le llamaban el Gran Turco en aquel entonces era a través de Valencia y pasaba por Rodin. Es decir, uno de los centros que de alguna manera históricamente estaba como marcado ya como una intención de penetración en Europa. Por lo tanto, esto es lo que le llamó más la atención a él y por eso se lanzó a comentármelo y a querer encontrar una respuesta. Oye, pues aquí tampoco le podemos dar una respuesta fehaciente como para decir, mira, esto es por esto, esto y esto. Pero sí lo que está claro, que en muchas oportunidades el fenómeno ovni, la observación de un fenómeno ovni, produce cambios en la vida de las personas. Y este es uno entre los tantos casos que hay. Insisto, la fenomenología ovni puede aportar información y también alguna que otra desgracia, como podemos comentar luego con otros casos. Claro, porque esto no fue un contacto nocturno. Él no estaba por la noche viendo estas imágenes. No, esto fue durante el día. Porque además, mira, Rodin es uno de los sitios las fotografías más bellas casi de Aragón que he visto del cosmos, con ese pueblo de ruidos en Rodin, que ya no se pueden ver. Ya no se pueden hacer, porque ahora han construido unos molinos de viento al lado y de forma disuasoria han puesto todos focos hacia el pueblo para que nadie los vea, para que nadie vaya a robar, y entonces pues ya no existe el cielo, ¿no? Ya desaparece. Eso es el egoísmo humano de según qué empresas que deciden hacer eso y cohibirnos a los demás de la magia y la fascinación de la naturaleza. Pero era una de las fotografías más bellas que yo he visto, era Rodin por la noche. Espectacular, ¿no? Bueno, pues eso, esas cosas que ahora, pues por medio de la tecnología, de las luces que ponen, pues lo han echado a perder una empresa. Silvia, ¿qué te parece? ¿Conocías este de Rodin? No lo había escuchado nunca y aquí, bueno, podemos reflexionar porque aparece algo que a veces olvidamos, que es la psicología del testigo, ¿no? Que ocurre en todos los casos, sean contactos directos, sean avistamientos, o sea, simplemente pues, que han visto una luminaria, piensan que no es nada importante. Bueno, incluso muchas veces partimos de la negación con estos testigos. No olvidemos que al final son personas que
de primeras no saben lo que está ocurriendo, con lo cual no pueden reconocer ni relacionar ese fenómeno que están viendo con nada que conozcan, con lo cual esa confusión, bueno, pues ya partimos de algo que la mente que nos puede jugar malas racionalidad, pasadas. ¿no? Y te pones a un parecido Claro. semejante en tu vida. Decir, bueno, esto se asemeja a esto. Claro, igual que ocurre con las pareidolias, Sí, bueno, sí, pues sí, claro. el proceso mental, cuando tienes una experiencia de este tipo, tú lo que quieres hacer es explicarlo, ¿no? Encontrar algo que tú puedas decir, vale, esto lo relaciono con esto otro. Pues lo que enseguida piensa la gente es, pues será un globo de estos meteorológicos, será alguna aeronave que no conocemos. Sí, que queremos buscarle una explicación, ¿no? Exacto. Ahora, hay una pequeña gran diferencia, que es la siguiente. La diferencia está en el que busca el fenómeno y el que se lo encuentra sin pensarlo, que Exacto. este es el caso. Es que el que busca el fenómeno no lo suele encontrar. Además, Eso ya además, partimos pero, de... pero va desde el punto de vista psicológico va predispuesto. Eso es como los que van con 1000 artilugios, que dicen, madre mía, aquí infrarrojos, ultravioletas, tal. Claro. Y bueno, ¿dónde vas? Entonces no vas a encontrar nada, ¿no? Nada. No, y sobre todo, y eso es lo que, si nos da Muy tiempo esquivo. comentar, es el hecho de que hay un caso muy estudiado, muy seguido por mí en aquella época, que fue el caso de una persona donde estaba convencida de su contacto a través de la Ouija con seres extraterrestres y todo lo que conllevó ese tipo de, digamos, de forma de contactismo, donde la persona se encontraba totalmente dominada por el fenómeno, buscada por él, y que todo eso, en el momento que aparentemente desaparece del contacto, le crea una situación de depresión a la propia persona que le lleva a la muerte. Es decir, Yo conocía a una persona que después de sus últimas ouijas, conocía a través de pues, diferentes momentos, se quitó la vida, ¿no? Del impacto de o esa ensoñación o casi un poco, no lo sé, esa idea obsesiva también en que eso te puede seguir, no se suelta de ti. Bueno, pues hay gente que, por desgracia, pues hay esos problemas, ¿no? Pues la Ouija, bueno, eso es una cosa que yo ni he hecho ni tengo interés de hacerlo, pero más que nada porque tampoco quiero yo abrir puertas ni intentar investigar con eso. Y hay gente que lo hace, pues ya está, ya me cuenta la experiencia. Pero mira, por ejemplo, Carlos, estábamos hablando antes de apariciones de esos fenómenos ovni que se han visto en múltiples ocasiones sobre la Basílica del Pilar. Parece una tontería, pero la Basílica del Pilar, que es uno de los... Bueno, la Basílica del Pilar... una de las teorías que hay también es que se tapa una de las fallas que tenemos en España. Sabemos que el Escorial se construye sobre todo para tapar esa falla, esa obsesión de Felipe II por el inframundo, por tapar ese acceso al lugar de los muertos o al lugar del mal también. Como entendía con ese inframundo, bueno, pues se tapaba, ¿no? Y esas fallas, de forma natural, pues también están sobre el Pilar. Puede ser casual, puede ser. Pero hay muchas fotografías, bueno, muchas. Hay varias fotografías sobre el Pilar a lo largo de la época. Hay algunas casi de los años 40, 50. Y bueno, no dejan de sorprenderme. Tú me has enseñado una. Yo siempre digo que claro, las recientes, Zaragoza, bueno, pues no deja de tener una base aérea militar. Antes tenía la base aérea americana. Los americanos, bueno, pues son muy dados a sus experimentos también. Pero no se han ido, ¿eh? ¿De dónde? Es decir, la parte superficial de la base aérea americana sí que se han quitado, pero debajo, y volvemos al tema de la bunkerización, abajo siguen trabajando, ¿eh? ¿La antigua base aérea americana? En los fondos se sigue trabajando. Bueno, pues eso no lo sabía. Vamos a ver, hay una cuestión que además... Yo conozco gente que está arriba. Claro. ¿Recuerdas que hicimos un programa hace tiempo, contigo, por supuesto, aquí, sobre los temas de... Bueno, mejor, el programa era sobre la vida después, la SM, ¿no? SM. Pero al final hablábamos de distintos puntos, ¿te acuerdas? Y entre ellos se comentó lo de las bases de lanzamiento en el mundo. Sí, cierto. Bien, y recuerdas que yo comentaba aquello de que tenemos conocimiento oficial de aproximadamente 29 bases de lanzamientos oficiales que hay en el mundo, pero desconocemos las secretas.
que son muchas. Y así como no nos enteramos de las secretas, porque son de secreto militar y estratégico de muchos países con poderío económico para poder tener ese tipo de establecimiento militar en funcionamiento, pues lo hay en muchas partes. Por ejemplo, Zaragoza es un punto telúrico militar muy importante durante toda la vida. Telúrico militar. Es decir, energías que se manifiestan desde investigadas Aragón. Luego por el ejército. Y de hecho... Bueno, el Frasno es uno de los clásicos también. De hecho, en pleno centro de Zaragoza, mejor por decir dentro de Zaragoza, construimos unos misiles de mucho cuidado. Es decir... ¿Construimos unos misiles en el centro de Zaragoza? Sí, aquí hay una fábrica de armamento militar muy importante. Pero ya no existe. ¿Cómo que no? Ah, pero que sigue en activo. Claro. Ah, vale. Por lo tanto... Estaba pensando yo que la antigua se utilizaba... No. Es que, vamos a ver, vuelvo a repetir, 25, no sé si eran 25 o 29 las bases de lanzamiento. Es que de cosas de estas de militares sé de todos los sitios menos de mi ciudad. Eso ya sí debe ocurrir. Suele ocurrir. Pero vamos, con esto lo que quiero decir es, las informaciones, sobre todo a nivel estratégico, no lo dominamos lamentablemente los que estamos a pie de calle. Eso viene por otros derroteros que no son los visibles. Y así como desconocemos, por ejemplo, si yo te pregunto, Nacho, a ti, ¿cuántas bombas atómicas se han producido, se han hecho explosionar en la Tierra? Pues mira, la primera hicieron una prueba nuclear los alemanes. Muy bien. Y esto, por mucho que se empeñen incluso las películas, la que hemos visto ahora de la bomba nuclear, ¿cómo se llama? El científico, se me ha ido ahora el nombre. Bueno, al final, pues los americanos no son los descubridores de la bomba atómica. Los americanos lo que hacen luego es coger la documentación de la Alemania nazi, de la bomba atómica. Y es que esto ¿Te refieres a von Braun? Bueno, von Braun es uno de los creadores de la A1A2, V1, V2, ¿no? Pues fíjate. Bueno, es que el otro día estuve en su centro de investigación. Eso, claro, ¿esto quién lo va a saber? Es que el otro día estaba en la Alemania abandonada, para el otro programa. Y me meto en un espacio abandonado tremendo. Y bueno, yo sabes que me suelo colar en los sitios. Entonces, bueno, pues allí no había ninguna placa, que no se podía acceder. Bueno, igual que estaba la puerta cerrada. Total, que entro y llega la policía. Y bueno, ahí se monta un poco el circo. Y un alemán pregunta, bueno, ¿qué pasa? Digo, esto es una ciudad abandonada. Dice, pero es que está usted en el Kummerdorf, no sé qué. Y digo, bueno, bien. Y digo, ¿y esto qué es este edificio? Dice, ¿este edificio? Entonces me sacan una fotografía de Hitler con von Braun. Dice, ¿cómo es la escalera que tienes detrás? Digo, ostras. Digo, es la misma escalera. Dice, este es el centro de investigación de von Braun. Dice, estás en donde se inventaron, antes de ir a Peenemünde, que en Peenemünde es donde se hace la prueba de la bomba atómica, por mucho que digan barbaridades de que la bomba atómica se probó realmente en Estados Unidos, no, la bomba atómica se probó en Peenemünde, en una isla al norte de Alemania, y esto está documentado. Entonces, bueno, pues eso, que fue mi impacto de la Alemania de pronto encontrarme en el lugar donde se empiezan a preparar todo este tipo de dispositivos y luego, bueno, pues esa es la plataforma antes de irse a Peenemünde. Pero fue muy interesante el descubrimiento. Digo, ¿y dónde estoy? Dice, no, es que está usted donde von Braun tenía todo su séquito y hacía el gran laboratorio con los grandes físicos que había en el mundo. Exacto. Pero no me has respondido la pregunta. No, porque yo realmente no sé cuántas ha habido. Solamente te digo la primera porque como tengo esa espina clavada de que los americanos dicen que descubren todo, pues no. Pues di una cifra. Porque estamos hablando de bombas atómicas, ¿eh? Que diga una cifra. Explosionadas. Yo te diría 5. 5. La de hidrógeno, por ejemplo. Bueno, la de hidrógeno no contaría. Yo creo que 5. Agrégale como mínimo 2 ceros. ¿Ah, sí? Pues desde los años 40... Claro, pero serían pruebas atómicas mínimas, no... No, pruebas atómicas, déjate... Bueno, pero el mundo no fue mínima. Pues ahí está, no, estamos hablando... Es que una prueba atómica, de una bomba atómica, tú no puedes calcular el mínimo o el máximo. Lo que tienes que calcular es
el efecto que realmente hace. Entonces tienes que ponerla en condiciones. Pues sobre la Tierra se superan los 800 experimentos no oficiales, mejor dicho, no quiero decir no oficiales, experimentos que se han hecho hasta el día de hoy, desde los años 40. Es decir, que explosiones radioactivas sobre la Tierra ha habido muchas. Y eso es un desconocimiento, salvo si se investiga. Pero que es tal cual, ¿eh? Urgente, Silvia, hay que llamar a Felipe Botalla con su último libro, que es Las pruebas atómicas en España. Urgentísimo, ese programa tenemos que hacerlo, que es el último que ha escrito. Te lo apunto en la agenda. Proyectos atómicos en España. Y bueno, él lo tiene desarrollado y comprobado. Muy interesante. Nuestro amigo Felipe Botalla, creo que hay que traerlo ya de esto. A eso es muy bonito porque además... Bueno, y es donde se une muchas veces con el mundo de la ufología y el de las presencias. Indudablemente, indudablemente, porque de hecho el electromagnetismo, que aparentemente es el combustible, o por llamarle de alguna manera, que mueve este tipo de objetos, con respecto a las explosiones atómicas, tienen una relación muy particular. De hecho, cuando hagas ese programa, se le puede preguntar a esta persona si tiene conocimiento de cuáles son los verdaderos países que tienen la capacidad de fabricar la bomba atómica. Y yo creo, si no, os lo diré yo, no hoy que no es el tema, que hay algunos que no aparecen en el listado oficial, pero que también la pueden hacer. Eso, por supuesto, investigando, que todo el mundo puede llegar a conocer las cosas investigando. ¿Tú crees que en España se ha hecho alguna prueba, aparte de lo que todos conocemos un poco, pues, con todo lo que pasó en Palomares y todo eso? Bueno, lo de Palomares, de alguna manera, no fue una experiencia española, fue Pero hubo unos metales perdidos, ¿no? Claro, pero exactamente, pero claro, ahí no fue el hecho de explosionar una bomba atómica, es una cuestión accidental o llámale lo que sea, pero claro, experimentar no. Ahora, el hecho de fabricar la bomba atómica, hay más países de los que normalmente conocemos, ¿eh? ¿Y aquí Zaragoza qué papel jugaría? ¿Desde el punto de vista atómico? No, desde el punto de vista de esa relación que podría tener con... Bueno, más el punto de vista estratégico, ¿no? Claro, de situación estratégica. Vale. Claro. Mira, remontémonos, porque a veces yo siempre digo que lamentablemente el ser humano tiene memoria de pez. Sí, hoy estoy yo también así. Sí, nos pasa a todos, ¿no? Pero es que es así, es la realidad. Cuando fue la guerra de Medio Oriente y la guerra de los Balcanes, tanto vosotros como yo, como el resto de los humanos en Zaragoza, que vivimos al lado de la base, al dormir por la noche, si como yo soy ave nocturna, lo mismo que tú y quizás también tú, que nos gusta mucho más la noche por montones de cosas que un día sería interesante contar lo que es la magia de la noche de cara a la gente imaginativa y creativa, ¿eh? Que eso es un tema también, va muy relacionado con lo lunar y va muy relacionado con el electromagnetismo de la luna sobre la Tierra. Bueno, en esa época, durante la guerra, para los que tenemos, claro, para los que tenemos un oído un poco especial, porque nos hemos criado entre aviones, y ¿te acuerdas que más de una ocasión te he comentado que desde pequeño, pues mi padre militar, o sea, de aviación y demás, tienes el oído agudizado para escuchar el sonido de los aviones. En esa época que había la guerra declarada entre las partes en Balcanes y todas las noches el sonido de salida desde la base de aviación de zaragozana hacia esa zona de bombarderos y de aviones caza. Era constante. El rugir por la noche era constante. Por lo tanto, como bien decías tú, es un sitio estratégico de lo más importante. Y me voy a lanzar más todavía. ¿Sabes por qué? De toda la vida, además, toda la historia es así.
Zaragoza tenía 12 puertas. Está la Puerta del Carmen, que se va manteniendo las dentro más de lo emblemáticas, mientras no pasen muchos autobuses. Exactamente, salvo ese que se potró contra ella, pero bueno. Sí, conservación. Bien, tenía 12 puertas. 12 puertas como 12 signos del zodíaco. Porque si tú planteas en la visión astrológica de la situación de toda la ciudad de Zaragoza, con las 12 puertas, tienes ahí los 12 signos del zodíaco, cada uno de ellas. ¿En serio? Sí. Pero, hombre, claro. pero incluso como si fuese un espejo hacia el cosmos. Exactamente. No. Sí, señor. Que es que, por eso digo que todo depende en dónde nos introducimos a investigar. Bueno, pero resulta que esas 12 puertas, que teóricamente en lo que podemos denominar la ampliación de una ciudad, que por lógica a lo largo de la historia se va ampliando, tú fíjate lo que son las macrociudades en este momento, como pueden ser Barcelona, Madrid, no sé, la que sea, ¿no? Pero se van ampliando. Zaragoza siempre está ahí en una especie de expansión controlada. Y esta es una frase que yo escuché hace muchos años con lo de los premios. Hay unos certámenes aquí en Zaragoza hace mucho tiempo que aún siguen todavía, que se dio esta denominación, ¿no? En Zaragoza es siempre una expansión controlada, o sea, el querer y no poder. Pero bueno, al margen de eso, ¿por qué no se expande de la misma manera Zaragoza? Porque no interesa estratégicamente. Zaragoza no conviene que se expanda demasiado, porque es más difícil de controlar. Ya, yo es que no sé qué decirte ahora mismo. ¿Tú piensas que esto lo escucha la alcaldesa de la ciudad, este programa? A ver qué dice. Me parece muy bien. Y va a decir algo de la expansión de la ciudad y luego dice, oye, Nacho. No. La cuestión, estamos hablando desde el punto de vista estratégico, que es muy distinto al punto de vista de la expansión comercial o la que le quieras que no llamar. son esas ciudades tan amplias, ¿no? Que, bueno, porque tienes esas barriadas amplísimas, sino que es más ese cogollo. Otro dato histórico. Yo, como digo Nacho, siempre, que nos conocemos todos en Zaragoza. Además, otro dato, cuando tú estás en el Paseo Independencia, en Plaza España, tú tienes el edificio de Banco España. Sí. El antiguo Hospital de Gracia. El antiguo, bien. Es el número que hay ahí en ese edificio, ¿sabes cuál es? Paseo Independencia número 2. 2. Entonces dice, ¿dónde está el 1? No hay 1. ¿No? La pregunta es, ¿dónde está el 1? Aparentemente no está. Porque el 2 también es la Diputación Provincial, si mal no recuerdo. Exactamente. Por lo tanto, dice, ¿dónde está el 1? Pues el 1 está del otro lado del tubo. Ah. ¿Por qué? Porque la idea primigenia del Paseo Independencia era abrir la puerta de Zaragoza hacia Europa. Es decir, el Paseo Independencia iba a terminar en el río Ebro con un puente como lo que tenemos ahora para ir a Huesca. Como puerta de apertura directamente o sea, como a una Europa. diagonal. Bien. Diagonal de Barcelona, Bueno, Campos Elíseos. exactamente, pero directamente hacia Europa. Sin embargo, pero bueno, cogía el pilar en medio. Bueno, pero lo Lo puedes partaría hacerla, en el pilar. no, pero puedes hacer tranquilamente una curva o no. Pero, vale. Bueno, bien, te recuerdo que la iglesia del Portillo la querían derribar para pasar la calle por medio. Y esto no estamos hablando de tiempos muy antiguos. Fíjate lo de Torrenueva, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues, pero sin embargo, tú pegas el salto al Cozo y te encuentras al edificio del gobierno civil, que ahí está el número 1. Porque además el edificio del gobierno civil tiene los mismos arcos que tiene el Paseo Independencia. Bueno. Por lo tanto... Explota la cabeza. No. Sí, no, Carlos, esto... No, pero las cosas son como son. La historia, sobre todo cuando de por medio de los datos existen piedras, en este caso construcciones, en este caso todo lo que tenga que ver con la historia, pues tiene peso específico.
¿no? Oye, tú me has comentado que en Zaragoza, en esos momentos de avistamiento de ese objeto, pues en diferentes puntos, que también había una presencia física, que también había un ser, ¿no? En lo de Rodente de No, en Zaragoza. Ah, sí. Bueno, esto también, bueno, pero vamos a también centralizarnos a movernos en el tiempo. El dato es el siguiente. Una persona dedicada a simplemente la lectura, vamos a plantear el hecho de que esto ocurrió sobre los años principios de los 80, sobre el 84-85, algo así, 1984-1985. Esto que voy a comentar es literal, reinvestigado y con la seguridad de lo que te comento, todo lo que diga es lo que realmente pasó. Es más, como te comenté antes del programa, en la plataforma de iVoox hay un programa de Cuarta Dimensión, para aquel que quiera documentarse. Cuarta Dimensión Radio. Entra en iVoox en Cuarta Dimensión Radio y que busque extraterrestres en Zaragoza. Y entonces hay un programa que, lo comento esto en principio para que, si quieren un dato además personalizado de este fenómeno, ahí lo van a tener porque está inclusive el reportaje a el periodista, el fotógrafo, que entonces era del Heraldo Aragón, Juan Misis, el principal fotógrafo del Heraldo, que vino al programa de Cuarta Dimensión para comentar también lo que él había documentado en el cielo de Zaragoza esa misma noche, esa misma madrugada, donde en una casa en la zona de San José de Zaragoza se presenta un personaje, un ser que no se sabe. O sea, me quiere decir que el periódico Aragón tiene el Heraldo Aragón de esa época tiene fotografías de ovnis. Tiene la fotografía de un objeto volador no identificado que coincide la hora en que Juan Misis lo fotografió, volviendo él por la carretera de Castellón hacia Zaragoza, y lo fotografió en posición cenital a San José a la misma hora en que este ser se presentaba en la casa de esta persona. ¿La casa de esta persona también estaba en el barrio de San José? Sí, exactamente. Sí, porque ahí está justamente la alineación de la foto con respecto a dónde es la... Bien. Entonces, ahora vamos al aspecto de lo que aconteció en esa habitación. El personaje en cuestión estaba, según todo su relato, vuelvo a insistir que está todo documentado en ese programa, estaba sobre la 1:30 de la madrugada leyendo, tenía por costumbre leer por la noche para luego dormir. Y estaba acostado, leyendo, y de repente nota que en la habitación se produce una luminosidad. Hay que tener en cuenta que si nosotros mentalmente hacemos ahora el diseño del sitio como estaba esta persona, lo voy a explicar rápidamente de la siguiente manera. La persona estaba acostada en su cama y tenía en sus manos, en las dos manos, un libro. Hacia la derecha de la persona estaba la puerta de entrada de la habitación. A la izquierda, una ventana con las persianas bajas, aquellas persianas, recordáis que tenían agujericos, o sea, que una persiana de... Sí, que dejaba entrever la luz también. Que dejaba entrever la luz, exactamente. Y luego, enfrentando el fondo, la pared totalmente blanca, que no había ni cuadros, ni espejos, ni nada por el estilo. Bien, volvemos al sitio en cuestión. La persona con el libro y de repente nota que hay una luminosidad o que se ilumina el sitio. Cuando baja el libro, se lo baja, a pie de la cama ve a un ser de casi 2 metros con una luminosidad tremenda que lo observa al personaje en cuestión. Esta persona, según su comentario, ve que por la calle entra la luz de los coches que pasan, que penetran a través de esos agujericos de la persiana,
Pero esa luz, cuando llega a donde está el ser en cuestión, se queda atrapado, como que rebota. Por lo tanto, esa luz estaba demostrando que el ser o lo que fuese que ahí se aparece era algo corpóreo, o por lo menos tenía cierta entidad energética para paralizar la luz. A los pocos segundos, según cuenta esta persona, observa que de la parte de detrás de este personaje comienzan a aparecer como unas cápsulas de distintos colores, que el número aparentemente no lo recuerda, pero supone que era más de 8 o 10, como una especie de cápsulas de distintos colores que en una especie de vuelo en el aire salen de detrás de este personaje y van hacia la persona que estaba leyendo en la cama. Eso durante unos segundos. Termina esto que estuvo viendo y la persona se queda totalmente dormida en total tranquilidad. A la mañana siguiente se despierta a las 9 de la mañana, horario normal para ese día en que esta persona tenía previsto el levantarse, pero lo primero que hace, antes de razonar lo que le ocurrió por la noche, fue bajar a la calle, ir a un kiosco cercano, comprar el Heraldo y ver que de repente en la pie de página de la primera página del Heraldo de Aragón aparecen 3 fotografías de Juan Misis sobre el avistamiento en la noche a la entrada de Zaragoza, con la luz en la situación cenital del lugar donde estaba viendo él. Eso le impresionó a tal punto que le hizo recordar todo lo que había acontecido la noche anterior, que había pensado en algún momento que era simplemente un sueño. Claro, sería casi como un visitante de dormitorio. En principio, claro que sí. Pues fíjate que... Me gustaba esa época de Heraldo, que perseguía los fenómenos y los ovnis. Hombre, muy bonita y muy natural. Era otra época. Sí. Oye, curioso, Pues fíjate que las coordenadas que nos comentas, Carlos, con este caso coinciden también con otro caso que está documentado. De hecho, todo el mundo que quiera buscarlo puede hacerlo en YouTube. Si buscan OVNI grabado en 1998, verán una grabación de VHS de un OVNI que fue grabado desde un balcón en la zona también de San José, justo a la entrada de esa carretera de Castellón por la que venía el fotógrafo haciendo esa documentación, ¿no? Es justo en una esquina de la calle Camino Cabaldós. Allí uno de los vecinos de un 9º piso estaba cenando con su familia el 3 de octubre del 98 y bueno, pues de repente todos empezaron a llamarse unos a otros. Mira lo que está pasando. Yo pude hablar con esta familia hace unos años, que les hice una entrevista, me dejaron ver los vídeos, los digitalizamos y bueno, pues ellos narraban cómo durante aproximadamente una media hora pudieron ver ese objeto luminoso en el cielo, que si lo buscáis en este vídeo, bueno, pues veréis que es algo parecido a la luna llena. Es muy parecido, pero que de repente apareció, estuvo completamente quieto durante esa media hora y de repente, tal cual apareció, se fue. No solamente lo vieron ellos, también varios de los vecinos. Lo único que la única grabación, la única documentación que se hizo al respecto era la de esta familia. Y también se documentó, se hizo un estudio desde la Academia Militar, donde algunos de los que estaban de guardia pudieron también observar esa misma noche del 3 de octubre del 98 el mismo objeto. Entonces me parece curioso, ¿no?, que coincidan esas coordenadas ahí justo a la entrada de la carretera de Castellón en Zaragoza, sobre este barrio de San José. Es muy curioso. Claro, hay un dato interesante también, porque sí que es curioso, pero fíjate, la entrada que viniendo de Castellón hacia Zaragoza, a esa altura, es que tenemos la posibilidad de obtener una visión de la ciudad de Zaragoza muy particular, porque las podemos ver claramente. Es decir, hay una horizontalidad de visión que te permite ver todo lo que puede
a ver de la cúpula de Zaragoza como cielo, ¿no? Está, claro, es un lugar... Sí. Oye, ¿sabéis lo que ha pasado ahora? Que he enviado una de las fotografías que Carlos me envió ayer de ese ovni sobre la ermita Durante. Se lo he enviado a un buen amigo, no lo voy a revelar porque no le meto siempre en un compromiso, y me dice, si te contase la de veces que los veo, dice, siempre vienen cuando a ellos les interesa. Sí, eso lo entiendo muy bien, porque eso me lo han comentado más de una de las personas que han tenido este tipo de avistamiento. Enviar ahora mismo. Sí. No, pues hay mucha razón en eso, ¿no? Es decir, el fenómeno ovni viene acompasado, viene acompañado de lo que siempre decimos. Hay gente que está obligatoriamente predispuesta a tener una visión o un contacto y hay gente que no. Y por lo general la gente que desconoce totalmente el fenómeno o le importa muy poco, pues el día que realmente tiene una presencia o tiene una visión de este tipo, le cambia la vida completamente. Es decir, porque claro, es que te rompe todos los esquemas. Entonces, indudablemente que una visión de un objeto que rompe con cualquier tipo de, digamos, técnica o de posibilidades técnicas humanas a día de hoy, indudablemente que llaman la atención, ¿no? Lo que pasa es que en el cielo, cuando tú ves en la distancia y dimensión es otra, ¿no? Puedes decir, bueno, eso está encima más o menos de esta localidad, pero seguramente luego esté a kilómetros más allá o más elevado. Entonces, sí, mira, hay un dato también de una investigación que llevé hace tiempo y que aún está pendiente de unos datos también, que es en la zona de Fraga. Además, esto tengo la completa convicción de que quien me lo ha comentado y quien me ha documentado todo eso es de una fiabilidad total, sobre todo por las noches en invierno, donde se produce lo típico del cielo nublado. El observar el paso de bolas luminosas a través de las nubes es muy corriente. Y esas bolas luminosas, a través de la nubosidad de la noche y de esa zona, resulta que llaman mucho la atención porque pasan a unas velocidades tremendas. Y esto está ocurriendo en un pueblo cercano a Fraga, de aquí de Zaragoza. Viene pasando desde hace ya bastante tiempo. Es más, tengo las fotografías enviadas de esta persona que en campos cercanos a este pueblo hay marcas de presuntos objetos volantes no identificados que se han aposentado en esas zonas, con círculos tremendos donde aparece, y no estoy hablando de los típicos círculos que dicen no, que esto es simplemente una plaga que se ha producido o un hongo de los... No. Estamos hablando de unas superficies circulares donde para poder haberlas realizado, el objeto circular que ahí se ha aposentado ha tenido que pesar muchísimas toneladas. Bueno, es que al final se nos quedan 1000 temas pendientes. Hay que hacer una segunda parte de este programa, porque tenemos el gran enigma también de los embalses en estas zonas cercanas, ¿no? La Sotonera, por ejemplo, me marcabas. La importancia también del agua, ¿no? Que ellos utilizan pues, para refrigerar, para lo que sea. Donde se ven emerger y se ven desaparecer prácticamente en esos lugares. Perdona, Nacho, yo quitaría importancia al hecho porque acuérdate que hubo una época que se puso de moda el pensar que los extraterrestres venían a llevarse el agua, a llevarse el ganado. Acuérdate aquello que todavía circula por internet, una viñeta muy, muy graciosa, donde un ovni aparece y de repente coge una vaca y se la lleva arriba, ¿no? Como queriéndose ser que se lleven el alimento. Yo diría que hay un trasfondo más importante en todo eso. La presencia ovni está muy focalizada en situaciones no solo ambientales, sino también de comportamiento humano. Es decir, no podemos olvidarnos, por ejemplo, cuando la situación del mundo estaba también caótica en aquellas épocas de los años 50, aproximadamente, sí, de los años 50, ¿tú recuerdas la presencia de esa tremenda flotilla de ovnis sobre la Casa Blanca? Sí, hombre, eso lo he leído bastante.
Bueno, pues volvamos a retomar un poco, no solo desde el punto de vista romántico o de investigación, sino también desde el punto de vista serio de decir, bueno, ¿dónde están las apariciones más manifestadas, que más se manifiestan en este terreno? Pues quizás podemos ubicarnos también que van relacionadas con momentos históricos importantes del ser humano. Recuerda que hubo unos científicos que quisieron llevar adelante la teoría siguiente, que la cercanía del planeta Marte con respecto a la Tierra, que eso sucede con todos los planetas, hay momentos en que están más lejos o más cerca, la cercanía del planeta Marte con respecto a la Tierra generaba mayor posibilidades de contacto ovni, puesto que se analizó a lo largo de los años que esta presencia o esta cercanía de la Tierra con Marte generaba un mayor número de avistamientos. Y en ese terreno del mayor número de avistamientos, la gente por lo general siempre dice, hombre, pero parece que los americanos siempre se llevan el gato al agua, que es donde aparecen todos los ovnis. No, señores, vamos a ver. Estados Unidos es muy grande. El terreno es impresionante. La gente está acostumbrada a viajar mucho, a moverse mucho por largas carreteras. Por lo tanto, la posibilidad de observación del cielo es mucho mayor que lo que puedes hacer en cualquier sitio, como puede ser. Y luego, en los países del este, hay una cosa que está clara. Los avistamientos, aunque parezca mentira, son igual o en mayor número. Pero ¿qué sucede? Los sistemas políticos no permiten la emisión de las noticias actuales o historiales de este tipo de acontecimientos. Oye, muy interesante. Carlos, nos quedamos con todo el tema del Pirineo por tocar, el tema de la sotonera de diferentes puntos, más de Zaragoza que teníamos previstos, pero el tiempo, bueno, pues ya sabemos que aquí alcanza enseguida. Silvia. Bueno, sí, se quedan muchas cosas en el tintero. Evidentemente el contexto sociopolítico es clave, lo hemos visto en todos los avistamientos durante la Guerra Fría, que eran tan numerosos, ¿no? Se nos queda también... A mí me gustaría hablar otro día sobre la memoria episódica de esos testigos, que al final incluso hay periodos de años que no recuerdan nada y de repente hay algo plum que les hace clic en la cabeza y empiezan a recordar de forma como si fuera una nebulosa esa experiencia que tuvieron, ¿no? Pero bueno, eso al final tiene una explicación también científica eso desde te puedo la contar psiquiatría. Mi caso personal. Uy, Sí. Claro. no podemos dejar esto así. Es que, No, por favor, es por favor. que hay temas realmente... Mientras yo me muero aquí con la fiebre, recordemos inclusive, no solamente desde el punto de vista político, Silvia, recuerda el constatado documentalmente contacto con el Vaticano. Claro. 2 papas han tenido hombre, eso, contacto con, ya directamente. Bien, pues... y si un día os vengo y os demuestro documentalmente que ante la llegada de un papa a España, estamos tirando años el atrás, último viaje, sí. ¿coincidió con la presencia ovni también? En todo el territorio que él iba a visitar. En el momento de que pisó España. Entiendo que sería el viaje de Juan Pablo II. Bueno, ya sabemos que hay papas diferentes. Por ahí tenemos algún libro también que habla de esos contactos también con otros mundos o diferentes experiencias muy interesantes. Es que Juan XXIII tampoco iba muy alejado. No, es que empezó el tema por Juan XXIII en lo que pasó en los jardines del Vaticano. Que eso está documentado por el Camarlengo, creo que le llaman al secretario que tenían. No me acuerdo quién fue el que dijo... Bueno, el que dijo, no, a mí el Santo Padre me ha dicho que... El secretario de Estado de aquel momento. El Parolín de hace unos días. Y no nos olvidemos que el fenómeno ovni, su trayectoria es histórica en la humanidad. Y ojo, mientras nos planteemos que nuestra humanidad tiene de existencia lo que los científicos a día de hoy dicen, pero según un poco de especulación mínima, a lo mejor nos encontramos con que el tiempo de la humanidad sobre la Tierra tiene mucho más millones de años de lo que pensamos. Pues nos quedamos con un tintero a rebosar de temas pendientes y Carlos, pronto aquí.
te toca visita de nuevo pronto para seguir con este tema y con otro que tenemos entre manos muy, muy interesante, que es tu trabajo de muchos años y que al final creo que también puede ayudar a mucha gente. Con, bueno, como viajar en tu propio tiempo, ¿no? Exactamente. Y cómo llegar, yo no sé si se puede llegar a vidas anteriores, pero por lo menos sí que puedes llegar a traumas, a infancias y quien dice incluso en el vientre materno. Sí, un tema interesante, sí. Querido Carlos, pronto más, ¿eh? Bien. Ya maestro de los maestros, así que siempre es un orgullo en tenerlo funcionamiento el Omni que tengo particular y vendré urgentemente. Maravilloso. Silvia, próxima semana más. Venga, temas más como este, ¿eh? O sea, que sean tan interesantes como este. Mínimo. Perfecto. Y nos marchamos. Yo con mi fiebre cojo el Omni y voy hacia el más allá. Hasta pronto. Un abrazo enorme.